Para ti, ¿qué ha sido más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Hace algunos días, en una plática con algunos amigos, salió el tema del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar o pedir perdón? ¿Es una cuestión de ego, quizás? ¿O no nos atrevemos a reconocer nuestros errores? ¿Por qué nos gusta cargar con resentimientos, con dolor, con impotencia incluso? ¿Por qué como seres humanos no nos es sencillo pedir perdón y recibirlo también? Recordemos que el perdón es inevitable. Todos en algún momento hemos tenido que aprender a perdonar o a pedir perdón, pero nunca es sencillo porque intervienen muchos otros sentimientos. Por más que nos hayan lastimado, el perdón considero que es un acto de amor hacia nosotros mismos, es algo que nos genera paz y tranquilidad. Ahorita que hacías la pregunta acerca de qué era lo más difícil para uno, si perdonar o pedir perdón, considero que para mí siempre ha sido pedir perdón, porque está esta parte de tener que reconocer que hiciste algo mal, que dañaste a alguien, que lastimaste de una manera tal vez muy dolorosa sin tener la mínima intención de hacerlo, pero aún así lo hiciste. Entonces para mí se me ha complicado más el hecho de pedir perdón que de recibirlo. Creo que de alguna manera yo no guardo ese tipo de resentimientos y acepto las disculpas. Ya cada persona sabe si es una disculpa sincera o no. Pero en este caso, sí, o sea, totalmente para mí es el hecho de pedir perdón. Claro que sí, porque también entra esta parte de aceptar nuestros errores y es algo que nos ha costado mucho, siempre, toda la vida. Nos ha costado reconocer que nos equivocamos, que lastimamos y no somos capaces de expresarlo. Entonces es por eso que se nos complica. Pero particularmente yo te podría decir que más que pedir perdón o recibirlo, sería la parte de perdonarme a mí misma. Aceptar que permití muchas cosas que no debieron de haber sido, pero que en su momento las acepté y que después tuve que pagar las consecuencias. A veces es muy sencillo echarle la culpa al otro y a veces nos quedamos también con esa culpa. Entonces, ¿qué haces con ella? Para mí sería esto, perdonarme a mí misma. Sí, la verdad es que sí, debido a que uno no aprende también a perdonarse, permite diferentes cosas que no son tan positivas, que digamos, que son cosas que a veces nos afectan de diferentes maneras, pero sobre todo emocionalmente. Entonces es ahí cuando uno se da cuenta qué es lo que tenemos que hacer, si continuar en eso o empezar a reconocer que nos podemos equivocar y que es parte de la vida. Entonces, de vez en cuando también echar como esa mirada hacia adentro de decir, bueno, yo sé que en este momento no me encuentro bien, que me duele esto, tengo que disculparme por esto otro. Y esto de alguna manera nos sirve para liberarnos de estos resentimientos. Por supuesto, y es que el perdón es un proceso más de nuestra vida y tenemos que aprender a soltar. Entonces, más que nada podemos decir que el perdón es como ya dije en un principio, es un acto de amor y compasión por nosotros mismos. Y retomando todo lo que acabamos de mencionar, pudiéramos definir que hay 3 tipos de perdón. El primero sería perdonar al otro. El segundo, perdonarme a mí mismo. Y el tercero, pedir perdón. Es muy importante aprender a trabajar estos 3 tipos de perdón, porque de esta manera uno empieza a generar paz. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tener paz, tener tranquilidad, es algo que no se puede negociar, la tenemos que defender ante todo. Pero yo me pregunto, ¿todo vuelve a ser igual después de que perdonas o de que te perdonan? ¿Tú qué crees? Yo considero que ninguna persona vuelve a ser la misma después de una decepción, que probablemente uno puede perdonar de corazón desde el alma, por así decirlo, pero hay algo que se rompe, la confianza, el amor, el cariño, incluso en casos muy extremos, el respeto, ¿no? Claro, o sea, nada vuelve a ser como antes, puede ser mejor o peor, pero jamás como antes. Así es, y es que cuando tú perdonas, no va a desaparecer la ofensa, pero vas a tener alivio en el alma. Y es algo que hemos estado enmarcando mucho, que es muy importante, tener esa tranquilidad que el perdón
nos genera. Y qué bueno que mencionas esto, porque muchos piensan que si perdonas tienes que olvidar, y eso es mentira. O sea, jamás se te va a olvidar el suceso, pero sí lo puedes recordar sin este enojo o sin este dolor. Y es que el único que se hace daño somos nosotros mismos al seguir cargando con este tipo de resentimientos. Probablemente la persona que te haya ofendido, que te haya lastimado, ni por enterada está de lo que tú sientes y probablemente ni le importa. En este caso, el que se tiene que hacer responsable de la situación eres tú, aceptando que en su momento te dolió, te hizo daño, pero ya llegó la hora de liberarte de todo esto. Incluso por muy doloroso que sea, es dejar ir algo que no necesitas. Y sí, fíjate, porque siempre he dicho o manejo este ejemplo en consulta, que guardar resentimientos es como cargar con un hilo que te une a la persona que te hizo daño. Entonces, si no puedes cortar con este lazo, el único afectado eres tú. Completamente. Primero hay que sanar uno mismo para después darnos cuenta si hay manera de una reconciliación. El perdón es un acto interior y la reconciliación es ir con esta persona y hacer las paces. De alguna manera tú vas a darte cuenta si vale o no vale la pena este acercamiento con la persona o volver a tener esta interacción, esta comunicación con la persona que te lastimó. Pero sí dejar en claro que para que perdones no necesariamente tienes que reconciliarte con la persona, hacer como que no pasa nada o como que ya todo está olvidado. Porque solamente tú tienes la decisión en tus manos. Depende de ti quedarte sin ninguna carga. Por otro lado, si yo pido perdón, la otra persona no está forzada a perdonarme. Esto es una elección. Así como nosotros tenemos la oportunidad de elegir si queremos o no queremos una reconciliación, la otra persona está en completa libertad de aceptar o no aceptar nuestras disculpas. Esto ya depende de la otra persona. Esto es bien importante porque no debemos de ir con la idea de que nos tienen que dar forzosamente una respuesta. Si tú llegas con la persona y le preguntas, ¿me perdonas?, estás forzando la situación a que te den una respuesta. Es preferible que puedas hacer conciencia primero tú de tu situación, tu responsabilidad y posteriormente ir con la otra parte para que no te genere frustración cuando no recibas la respuesta a lo mejor que esperas. Tenemos que tomar en cuenta que el pasado ya no cambia, eso ya es irreversible, pero que si nos damos a la tarea de perdonar, nuestro presente y nuestro futuro totalmente cambian. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el proceso de perdonar. Algunas sugerencias para que puedas iniciar esto que tanto te ha costado. Lo primero sería cambiar tus creencias erróneas, aceptar tu responsabilidad y la responsabilidad de la otra persona porque los dos tuvieron que ver en la situación. 2, dejarte de hacer la víctima. Muchas veces es más sencillo echarle la culpa al otro, no responsabilizarse de nuestra parte. Entonces debemos de dejarnos de hacer las víctimas para que todo esto pueda fluir. También tiene que haber voluntad, porque si no es así vas a poner muchísimas resistencias. Tienes que trabajar en ese proceso interno y de verdad querer hacerlo. Vivir el enojo sin afectar a terceros. Muchas veces pasa de que por todo lo que sentimos y estamos experimentando, tenemos la tendencia a desquitarnos con personas que no tienen nada que ver, personas que tal vez tienen la intención de ayudar, pero en ese momento nosotros no somos capaces de aceptarlo, de asimilarlo y explotamos totalmente. Entonces venimos a afectar a terceras personas que no tienen nada que ver con este problema. Y finalmente, soltar. Ya lo hemos mencionado que es importante soltar todo aquello que no nos pertenece o que nos impide avanzar. Esas emociones que nos afectan, esos sentimientos que nos impiden sentir tranquilidad y la paz de la que tanto hemos estado hablando. Si tenemos el caso de que la persona con la que nos queremos disculpar ya no está en nuestras vidas por diferentes situaciones, como pudiera ser la muerte, que ya haya fallecido, o por el mismo conflicto que se haya alejado de nosotros y ya no tengamos acceso a ella, ¿qué podemos hacer para nuestra tranquilidad? Poder expresarle todo eso con lo que nos quedamos, todo eso que ya no logramos decirle a través de simbolismos, como escribir una carta, como realizar alguna técnica, decírselo en voz alta sin que la otra persona esté presente. Estas estrategias
te van a ayudar para que puedas liberarte. Precisamente, y hablando de liberarse, imagina que estás colgado de un anzuelo gigante. Volteas y junto a ti está colgada otra persona. Esta persona es la que te ha hecho tanto daño. Estás enganchado completamente a ese anzuelo. Duele muchísimo, pero duele más estar junto a esa persona que te ha lastimado. Perdonar se trata de soltar, de permitirle a la otra persona soltarse de este anzuelo y después soltarte tú también, porque de esta manera aprendes que perdonar es soltar voluntariamente el resentimiento. Ya para ir cerrando con este tema, les queremos compartir una reflexión. Un día, un viejo sabio estaba meditando al pie de una montaña. En la cima de esta misma estaba un pastor que cuidaba sus ovejas. Él muy enojado con la vida. Y al pensar, ¿por qué yo tengo que estar cuidando ovejas y él solo se la pasa sentado ahí sin hacer nada? En su momento de ira, tomó una roca y se la lanzó al viejo sabio. La piedra no le dio, cayó justo al lado de él. El viejo volteó a mirar a la piedra y volteó a mirar al pastor y siguió en su meditación, sin decir una sola palabra. Al poco tiempo, ambos se encontraron en el camino. El pastor le preguntó, ¿estás molesto por lo de aquel día? Y el viejo contestó, no, ¿por qué debería de estarlo? A lo que el pastor respondió, porque yo he querido lastimarte y tú no me has hecho nada. El viejo le respondió, no estoy molesto, porque nosotros no somos los mismos de ese día. Con esto hacemos referencia de que todos estamos en un cambio constante. Nosotros no somos los mismos que fuimos hace un año, hace 5 meses, incluso ayer, tomando en cuenta que todos tenemos la oportunidad de reparar el daño que en algún momento hemos hecho, haciendo conciencia de que en ese momento no éramos las personas que somos hoy. Hemos aprendido y crecido como personas de tal manera que estamos siendo más conscientes a la hora de perdonar y de pedir perdón, así como de perdonarnos a nosotros mismos. No olvidemos que ese es un paso muy importante para poder sanar lo que en algún momento nos ha pasado. Haciendo referencia a la pregunta inicial, nosotras les compartimos lo que ha sido un poco de nuestro proceso, pero todo esto fue posible gracias al acompañamiento terapéutico que hemos tenido hasta el momento. Así es, y recalcar esto que acabas de mencionar, Amaranta, porque el proceso del perdón, así como de todos los procesos que tenemos que llevar a lo largo de nuestra vida, es un tema demasiado complejo, porque nos podemos encontrar con estas situaciones similares a lo largo de nuestra vida. Y si de alguna manera tú te has sentido identificado, te invitamos a que reflexiones sobre tu situación actual y si hay que hacer alguna modificación, reparar algo, es importante iniciar ya. Para finalizar, y si te agradó este tema, nos gustaría mucho que nos pudieras dejar en los comentarios tus opiniones. Si conoces a alguien que esto le pueda ser de ayuda, compárteselo. Síguenos y contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Samber, Centro de Apoyo Psicológico, en Instagram como centro.samber, en YouTube como Centro Samber y en Spotify como Rompiendo Miedos, Formando Sueños. Todas estas te las dejamos en la cajita de la descripción.